la sesión de hoy vamos a estar mostrándoles cómo podemos darle un sentido a esa información, de qué manera podemos utilizarla, porque si bien ya sabemos cuáles son las herramientas que podemos usar, ahora es como, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, para ello vamos a comenzar con la parte de cómo le podemos dar sentido a esos datos, tanto en la manera en que los recolectamos como la manera posterior a cuando nosotros los vamos a interpretar. Posteriormente hablaremos de cómo podemos crear una cultura de la medición, porque si bien obviamente nosotros podemos plantear ese objetivo, ya lograr que todas las personas en la empresa no tengan como cierta resistencia a ser medidos es un reto bastante importante. Entonces les vamos a dar algunos tips con respecto a eso y vamos a hablar de cuáles son los desafíos de tener tanta información de las personas, qué podemos hacer con ella, cómo debemos protegerla y cuál es el futuro, hacia dónde podemos llegar y hacia dónde se está planteando que podamos llegar a hacer interpretaciones como tal con respecto a toda esta información que nosotros tenemos. Para ello, entonces, vamos a comenzar ya respondiéndonos puntualmente qué significa tomar decisiones basadas en datos. Listo, lo que decíamos, todos esos instrumentos, qué podemos hacer con ellos y cómo yo puedo tomar decisiones basadas en esa información. Tomar decisiones basadas en datos significa que todos esos elementos se van a, digamos, yo los voy a organizar y voy a generar una planeación de cómo los voy a usar para poder cumplir un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de mi organización como tal. Entonces, como este objetivo va a ser mi guía primaria para decidir qué voy a medir, qué me interesa y hacia dónde quiero llevar no solo a toda la organización, a toda la organización, sino a cada una de las áreas que lo componen. Eso es lo que significa tomar decisiones basadas en datos, tener una guía, algo que sea, algo que yo esté seguro, que cada una de las cosas que decido estén alineadas con ese objetivo mayor que tengo como tal. Para ello, como yo les decía, vamos a darle sentido a los datos, que todo lo que yo recoja y la manera en que yo interprete la información tenga un sentido y sea acorde a los objetivos de mi organización. Lo primero de todo es tenerle, bueno, que hay personas que están tratando de ingresar, porfa, Marce, para apoyar con esa parte, ya vamos avanzando con eso y el equipo va revisando para que para que puedan ingresar. ¿Cuál es el primer paso de todos para poder darle sentido a los datos? Es perderle el miedo a los datos como tal. ¿Qué significa eso? Muchas veces nosotros le tenemos un poquito de miedo, le tenemos un poquito de cosa a los números. Eso es algo que tenemos desde chiquitos y es algo que tenemos que quitarnos completamente de encima. Tenemos que tomar una decisión consciente bajo la cual nosotros realmente decidamos por qué es importante tomar esos datos como algo personal, cómo lo puedo yo digamos, hacer interpretaciones que me ayuden a mi vida, perderle ese miedo a los datos. ¿Cómo puedo perder ese miedo a los datos? De manera general, el hacer análisis de datos, en esencia, es poder encontrar patrones entre las cosas, poder relacionar que una cosa tiene relación con la otra y cómo yo puedo comenzar a jugar con las variables de mi vida para que esto tenga como un sentido como tal. ¿Qué significa eso? ¿Y yo qué puedo hacer? Nosotros lo que podemos hacer para poderle perder ese miedo es comenzarlo a usarlo en nuestra vida cotidiana. Ese es el primer paso, que comencemos a tomar decisiones basadas en datos en nuestra vida cotidiana y personal. Por ejemplo, yo puedo tener el objetivo de quiero fortalecer mi inteligencia financiera. Ese puede ser mi objetivo personal como tal, ¿cierto? En ese caso, lo que yo podría comenzar a hacer es comenzar a medir cómo son mis gastos diarios, ¿cierto? Puedo comenzar a tomar información de qué tanto me gasto más o menos, lo puedo hacer tal vez con los extractos del banco, con la manera en que lo manejo, lo puedo anotar. Hay incluso aplicaciones en las cuales yo puedo comenzar a medir realmente cuánto me estoy gastando y no solamente cuánto, sino también, que sería importante, en qué me lo estoy gastando. Eso sería, digamos, como un primer paso. Luego yo puedo tomar esa información que ya estoy recolectando y visualizarla. ¿Qué información yo puedo ver? Podríamos, por ejemplo, hacer un análisis, imagínense una gráfica de barritas, donde puedo hacer un análisis de los días de la semana.
Entonces, independientemente de todo el mes o del tiempo en el cual yo lo haya hecho, yo puedo hacer un análisis y podría, por ejemplo, ver que el lunes no gasto tanto dinero como el fin de semana, ¿cierto? Eso sería, digamos, como lo que uno espera. Ahí yo podría comenzar a analizar como, bueno, sí, tiene sentido. Yo me gasto más dinero los fines de semana. Pero, por ejemplo, también lo podríamos analizar en un mes completo, visualizar la información. Entonces tenemos la misma gráfica de barras o una línea en donde podemos ver la cantidad de dinero que yo me gasto en un mes. Y ahí yo podría tal vez visualizar que al principio del mes hay unos gastos muy grandes y al final hay un gasto muchísimo menor. ¿Qué significa eso y yo qué puedo hacer con eso? Cuando yo comienzo a entender visualmente esos datos, es que yo podría vincular decisiones a esa información que me está brindando, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que podríamos hacer es, si yo veo que la gráfica mensual me dice que gasto mucho a inicio de mes, obviamente se pagan recibos, pero no necesariamente todos los gastos van a ser de ese tipo al principio del mes. Y al final del mes quedo muy a ras. La decisión que yo puedo tomar súper consciente, porque ya vi los datos, es voy a tratar de no gastar tanto al principio del mes. Y voy a mesurar esos gastos a principio de mes para que al final del mes esté muchísimo más tranquila, esté muchísimo más laxa y pueda llegar tranquilamente. ¿Qué hicimos? Tuvimos el objetivo de aumentar nuestra inteligencia financiera. ¿Y cómo lo pudimos cumplir? Realmente tomando los datos, visualizando los datos y pudiendo ya ver el comportamiento de los datos, cuáles son los patrones de comportamiento de esos datos de mis gastos, cómo yo puedo cambiar decisiones con base en eso. Esa es la primera cosa. Eso es con respecto a cómo lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Ahora, llevemos eso al tema del desarrollo del talento. ¿Cuáles van a ser esos objetivos? Si entonces yo tenía un objetivo personal que era mejorar mi inteligencia financiera, mejorar la manera en que yo gasto el dinero, ¿qué objetivo tiene nuestra organización? Esa es la primera pregunta que debemos respondernos. Para yo, antes de comenzar a recopilar datos y aplicar instrumentos y encuestas y tests psicométricos, absolutamente todo antes de eso, yo tengo que responder cuál es el norte de la organización y hacia dónde quiero llegar como tal. Ahora, si bien yo puedo, por ejemplo, teniendo en cuenta el desarrollo de mi organización, yo puedo darme cuenta que hay algunas habilidades y competencias que son un poco más importantes y más relevantes para los objetivos que yo quiero cumplir, puedo hacer una selección. Entonces, aquí yo les voy a dar un consejo y este ya es mi visión personal y es hagan una medición que sea de habilidades transversales para toda la empresa para que podamos comparar entre cómo los diferentes equipos realmente están alineados con esos objetivos y en ese crecimiento de habilidades y competencias que a mí me interesan. Pero no nos quedemos solamente con eso, sino que además agarremos un poco y hagamos análisis con cada uno de los líderes de las áreas, si es necesario involucrar a los equipos y pensemos también a dónde queremos llegar con cada uno de los equipos, a dónde los queremos llevar. Entonces, siempre mirando hacia adelante. Podemos, por ejemplo, notar que sería súper importante que para el equipo de tecnología es importante fortalecer el tema de diferentes códigos de programación, el tema de análisis de datos, de pensamiento computacional y que eso tal vez no sea lo más importante para el equipo de comercial, sino que para comercial sea mucho más importante tener una comunicación efectiva, saber de ventas, de cómo poder realmente hacer un engagement con el cliente y allí es donde yo les propondría hacer dos tipos de mediciones que al fin y al cabo van a ser todo el plan de medición. Primero, una medición, la aplicación de instrumentos que midan algo que sea transversal a toda la organización, pero que también haya una medición que sea específica, unas mediciones de habilidades y competencias que sean específicas para cada uno de los equipos. Así yo voy a tener como todos los equipos por separado se alinean con mi objetivo principal, pero también cómo el equipo se está alineando con sus propios objetivos. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que responder. Ahora, basado en eso,
si podemos aplicar una medición. Entonces, ya sé qué es lo que quiero medir. Comencemos a buscar de entre todas las estrategias que ya nos dieron en los skills anteriores y cuáles de esas yo voy a utilizar para medir eso que me interesa. ¿Cuál sería el instrumento más asertivo para medir cada una de esas cosas que me interesa, tanto de manera transversal como particularmente para cada uno de los equipos? Y ahora llegamos a la cosa, a la partecita en la que de pronto hay un poquito más de reserva y en la que todos le solemos tener un poquito más de miedo, y es al Excel, que puede ser en un Excel, puede ser en muchas otras plataformas, pero principalmente vamos a tener información así, en filas y en columnas. Ya recogimos toda la información. En este caso hipotético, hicimos una evaluación a esta organización en estas habilidades transversales, como yo les decía. Entonces, a todos los equipos les medí estas mismas competencias y quiero comenzar a ver qué pasa con ellos. Sin embargo, no sé si lo notan, pero esta tabla no me dice mucho. Realmente hay algo que nos puede ayudar muchísimo para poder interpretar esta información, y es utilizar apoyos visuales. Eso es lo que más nos va a ayudar. No es lo mismo ver esta tabla que estamos viendo acá a ver exactamente la misma tabla con código de colores. Ustedes pueden ver, es exactamente la misma, solo que en una tengo unos códigos de colores y ya solamente con código de colores ya puedo comenzar a hacer interpretaciones. No sé si ustedes lo notan, pero podemos, por ejemplo, hacer análisis de cómo está toda la empresa si vemos la información por columnas. No sé si ustedes notan, el análisis de datos está bastante más bajito en comparación con los demás. Realmente para toda la organización sería súper importante fortalecer el tema de análisis de datos. Digital Skills y resolución de problemas también está un poquito por debajito, sobre todo Digital Skills, pero esto es algo que es un patrón general para toda la organización, ¿cierto? En ese caso, solo viendo análisis por columnas ya puedo ver qué pasa con toda la organización y en dónde está la debilidad más grande para toda la organización. Ahora, si yo quiero hacer análisis para cada uno de los equipos y poder comparar quiénes están destacando, ya sea negativo o positivamente, puedo hacer un análisis por filas. En este análisis por filas podemos ver, por ejemplo, que ese equipo de tecnología, no tengo nada en contra de los equipos de tecnología, lo juro, solo es casualidad, como este equipo está un poco por debajo en comparación con los demás. Vemos que sus puntuaciones están mucho más bajitas en comparación con los otros equipos de arriba y abajo. Y además puedo ver quién está destacando. En este caso, el equipo de educación está un poco por arriba y está un poco más verde que todo el cuadro, incluso tiene las puntuaciones más altas de todos los resultados aquí. Está un poco por encima en comparación con los equipos como tal. Hay una cosa que se me olvidó mencionar, y es que acá lo que yo más les recomiendo es utilizar promedios. Para poder hacer inferencias reales de todos los equipos, utilicemos promedios como tal. Este sería, por ejemplo, 87 sería la puntuación promedio que se sacó el equipo de educación en el área de comunicación. ¿Qué significa eso? Que algunas personas probablemente se sacaron 70, otras 90, algunas 75, 97, y el promedio que encierra al comportamiento de todas las personas del equipo de educación nos da como tal 87. Entonces, miren que solo utilizar un cambio de colores, un código de colores como el que podemos ver acá, ya nos aporta muchísima, muchísima información y realmente nos hace ver estos patrones que nosotros queremos encontrar y queremos poder interpretar para tomar decisiones. ¿Qué podemos hacer aquí? Hay que hacer una capacitación o poder dar herramientas para que las personas se capaciten de manera general en análisis de datos. También puedo ver qué pasa con el área de tecnología, si es algo de sus habilidades puntualmente o es una falta de motivación al realizar cada una de las pruebas que realizamos. Ahí podemos comenzar a hacer, digamos, como intervenciones ya más particulares, todo eso solo con esta información que está aquí presente. Ahora, si queremos, por ejemplo, ya hacer como comparaciones mucho más puntuales, hagamos de cuenta que tengo la habilidad de análisis de datos acá en la parte izquierda. Yo puedo comparar promedios con un gráfico de barras para cada uno de los equipos. Sin embargo, también podría comparar a diferentes personas de un mismo equipo.
¿cierto? O sea, esta misma información, en lugar de tener equipos acá, podría tener un solo equipo y analizar a las personas en esa, digamos, como por cada una de las filas, tener personas en lugar de equipos. Ese análisis también lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, podemos ver solo para una habilidad, que sería análisis de datos, curiosamente tecnología está por debajo. Entonces, aquí utilizando promedios con gráficos de barras, eso nos permite comparar una de las dimensiones que nosotros medimos. Ahora, si yo quiero ver un poco más como un perfil de habilidades multidimensional, puedo utilizar unos promedios dentro de un radar chart. Entonces, aquí es como un gráfico de radar donde tenemos múltiples dimensiones. ¿Qué significa este radar? Aquí están las puntuaciones 0, la puntuación mínima, y aquí está la puntuación máxima. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, podríamos ver finanzas que le fue tan bien en diferentes cosas. Podemos ver que, por ejemplo, ellos podrían ser muy buenos en matemáticas, podrían ser este rosado, buenos en lectura, buenos en estadísticas y no tan buenos en código, ¿cierto? No hace parte del trabajo de ellos. Sin embargo, tecnología sí puede ser bastante bueno en código, que sería este recuadro morado. Y así estamos viendo cómo son los perfiles de habilidades para cada uno de los equipos con este tipo de gráfico. Ahora, como no solo queremos ver quiénes están destacando, cómo podemos guiar la intervención, sino que queremos ver a largo plazo cómo le está yendo a cada uno de los equipos en el desarrollo de diferentes habilidades, podríamos con este tipo de gráfica de línea analizar cómo han ido creciendo las habilidades de cada uno de los equipos. Entonces, por ejemplo, para esta habilidad de análisis de datos, vemos que Customer y Marketing arrancaron en 77 y 74 puntos, pero en la medición siguiente, del semestre siguiente, ya subieron 82 a 84, 82 y para la siguiente 24, en 24 primer periodo ya subieron también un poquito más. Así no vemos solamente cómo están en un punto específico, que serían todas las gráficas anteriores para medir un punto en específico, sino que podemos ver una línea de tiempo donde podemos comparar cómo están avanzando, cómo estamos realmente visualizando el desarrollo, que este sería como el goal, ¿no? Que nosotros podamos realmente ver cómo aumenta esa línea de desarrollo, tanto para los equipos como para las personas. Bueno, hasta ahí algunos gráficos que nos pueden ayudar para poder interpretar esa información. Ahora, llegamos al tema de cómo podemos crear una cultura de la medición. A todos nos da miedo ser evaluados. Es un momento en el cual nos puede generar ansiedad, en el cual nos podemos sentir nerviosos por diferentes motivos y creo que eso es algo que hace que sea muy difícil conseguir que las personas realmente realicen las pruebas. Muchas veces pasa que desde los equipos de talento humano hay muchas iniciativas de no, apliquémosles esto para poder guiar y poder aplicarles cosas y crear desarrollo, pero las personas realmente son muy resistentes a realizar las encuestas de clima, a realizar las pruebas psicométricas de diferentes habilidades. Realmente esto requiere, y aquí quiero resaltar, este cambio para tener una cultura de medición no es un cambio tecnológico, no es un cambio o tal vez eventualmente de bases de datos, pero lo más importante es hacer un cambio de mentalidad para todas las personas que están dentro de los diferentes equipos. ¿Cómo yo puedo generar esa mentalidad o cómo yo puedo un poco facilitar que esa resistencia sea un poquito más bajita? Aquí hay algo súper importante y sale el concepto de adaptación al cambio. La adaptación al cambio es una habilidad que tenemos todas las personas. Tanto las personas como seres independientes tenemos una tendencia a la adaptación al cambio. Para unas personas es más difícil que para otras, así como para los equipos. Hay unos equipos que no solo por cómo son las personas que están allí, sino cómo de pronto están organizadas las funciones, la estructura, que les cuesta mucho más adaptarse al cambio. Teniendo en cuenta eso, la adaptación al cambio es muy importante que la entendamos desde su estructura misma. La estructura de la adaptación al cambio tiene tres partes importantes. La primera es la adaptación emocional. Cuando viene un cambio,
me genera ansiedad, me genera miedo, me siento triste, pero ¿qué tanto yo puedo sopesar esa emocionalidad para poder seguir y lograr adaptarme al cambio? ¿Cómo yo puedo manejar esa emocionalidad para poder adaptarme al cambio de una manera un poco más tranquila, tener esa disposición emocional para poder hacerlo? Ese es como uno de los primeros pasos. También hay una tendencia de adaptación al cambio que es cognitiva. ¿Qué significa una adaptación cognitiva? Que si bien, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a cómo están escritas o cómo yo realizo mis funciones a diario, me puede costar mucho si me cambian el panorama, si me cambian las funciones o cómo las tengo que realizar, como que mentalmente me cuesta un poquito salirme de ese patrón que yo ya conocía. A eso se refiere un cambio cognitivo. Y finalmente, cuando ya existen estos dos, se puede dar un cambio conductual. ¿Qué pasa? Que no necesariamente se da el cambio conductual. Yo puedo emocionalmente sopesar lo que me genera adaptarme al cambio o las cosas que van cambiando, cómo me hace sentir eso. Yo puedo tal vez ya sentirme un poco más cómoda y ser más flexible mentalmente de cómo yo puedo adquirir nuevas funciones o nuevas maneras de hacer las cosas, pero eso no quiere decir que yo vaya a hacer algo para cambiar lo que estoy haciendo. Eso sería la adaptación al cambio conductual, que ya yo entienda y me sienta suficientemente tranquila para poder realmente recibir ese cambio y buscar cómo yo me puedo adaptar a él, cómo yo puedo aprender de él, cómo yo puedo incluso hasta mejorarlo. A eso se refiere una adaptación conductual. Entonces, siempre que vayamos a ver a nuestros equipos, veámoslos con ese visual. Veámoslos como que ellos tienen esa resistencia emocional, esa resistencia cognitiva y esa resistencia conductual para que ellos ya realicen acciones que sean en pro de adaptarse al cambio. Como estamos hablando puntualmente de cómo podemos adaptarnos al cambio en términos de las mediciones y de crear una cultura de la medición, hay varias cosas importantes que podemos ir haciendo para ir de cierta manera como atacando cada una de esas áreas que son propias de la adaptación al cambio. El primero, para la resistencia emocional o la falta de adaptación al cambio emocional, podremos identificar los temores de las personas. Como decía al comenzar este apartado, a todos nos da miedo ser medidos, nos da miedo porque tal vez no podamos cumplir las expectativas, tenemos miedo de que las personas tengan como nos vayan a juzgar o vayamos a obtener consecuencias negativas. Tengo miedo de que me comparen con mi compañera o con mi compañero y que de pronto noten que yo estoy por debajo de ella o de esa persona o yo estoy por encima. Todos esos temas realmente son cosas que a uno se le pasan por la cabeza y que nosotros tenemos que atacar desde el principio con cada uno de los equipos. Díganles que no los van a juzgar, que esto no, que no les va a pasar nada malo porque realicen esa encuesta, que lo realicen de la manera más tranquila posible, más transparente, porque esto es en pro de su desarrollo. Nosotros no queremos taclearlos, lo contrario, nosotros queremos ayudarlos en las áreas en las que ellos tienen más debilidades. A eso es lo más importante, que hagamos esa claridad con cada una de las personas, que no va a haber consecuencias negativas, que no van a echar absolutamente a nadie por una medición, simplemente que es un tema de cómo nosotros tener ese visual para poder apoyar su desarrollo. Asimismo, también podemos comenzar a mostrar una transparencia en el proceso de la evaluación. ¿Cómo podemos hacer eso? Personas de la empresa tal. Realmente, miren, nosotros estamos utilizando instrumentos que tienen soporte estadístico, que tienen una validez. Nosotros no nos estamos inventando esto, no queremos poner a un equipo por encima del otro. Esto es completamente transparente. A eso hace referencia y a todas las personas se les va a aplicar la misma prueba, que todos se sientan medidos con la misma regla, que todos sientan realmente que hay una justicia y una transparencia en el proceso, es súper, súper importante y es realmente como ese tipo de expresiones desde la parte de psicometría, de recursos humanos, que no nos cuestan tanto, pero que son profundamente valiosas para generar una confianza, para generar tranquilidad con respecto al proceso de medición con cada uno de los equipos. Luego de eso, vamos a atacar
cómo está esta resistencia cognitiva, la adaptación al cambio cognitiva. Y es, yo puedo hacer una racionalización de si estos cambios que a mí me están pidiendo son buenos o son malos, o era mejor la metodología anterior. Tenemos que mostrar cuáles son los beneficios de ser medidos, cuáles son los beneficios de tener una cultura de la medición. Digámosles que así vamos a poder identificar sus fortalezas, vamos a poder identificar esas áreas que son potenciales a desarrollar, que nosotros les vamos a apoyar en ese proceso, que todo esto realmente es para que ellos puedan desarrollarse muchísimo más, para que puedan cumplir sus planes carrera, para que realmente lleguen a un punto mucho más alto del cual están en este momento. Si ya se tiene esa cobertura de los miedos que tal vez pueda tener la persona y ya se sienten tranquilos y realmente le ven un sentido a que sean medidos en los que los vamos a medir, ya entramos con un cambio muy, muy diferente y van a estar súper dispuestos a tener este cambio comportamental y comenzar a responder cada una de las pruebas, a tomarlo de una manera más positiva como tal, de manera general. Ahora, ya una parte de las tareas más importantes que tenemos nosotros dentro de este proceso es medir solamente lo relevante. No queremos llenarlos con un montón de cosas que no necesariamente les van a servir. Por eso, desde el principio y comenzamos con la parte de priorizar qué es lo que le queremos medir, qué es lo importante que realmente está aportando el objetivo general de la compañía o el objetivo particular de este equipo. Por ello, tenemos que seleccionar muy bien y tener cuidado de no sobreevaluarlos, de no desgastarlos con un montón de encuestas, preguntas, pruebas, seguimientos, entrevistas. La idea no es abrumarlos, sino que realmente escojamos muy bien cuáles son esas mediciones que son más clave, que son más importantes para que estas personas no se desgasten y porque al fin y al cabo eso también va a ser un desgaste para nosotros. Porque si nosotros comenzamos a medir cosas que no son realmente relevantes con el objetivo, vamos a tener un montón de información que realmente no vale tanto la pena interpretar porque no aporta a los objetivos. Entonces, es mejor ahorrarnos ese problema a nosotros mismos de tener un exceso de información que no tiene relevancia y que no tiene importancia y a la vez generar como esa tranquilidad y que quieran un poquito más las personas estos procesos de medición. Luego de eso viene algo que para mí considero que es una de las partes más olvidadas, pero definitivamente de las más importantes dentro de estos procesos y es retroalimentar e intervenir. Es algo que lastimosamente muchas empresas se quedan solamente con la medición y eso es una lástima porque es una pérdida total de información y no están aportando como tal al crecimiento de la empresa con eso. No hay nada como representarle los resultados a las personas. Y no hablo solamente como de entregarle a cada líder, mire, esto fue lo de su equipo y ya, sino asegurémonos de que las personas están recibiendo la información de sus propios resultados. Yo quiero saber a mí cómo me fue, yo quiero saber en qué punto estoy para saber en dónde estoy más fuerte, en dónde estoy más débil y cómo puedo mejorar. Esa es una necesidad que tenemos todos y todas. En ese sentido, y ahí esto tiene un pequeño asterisco, les recomiendo ser muy cuidadosos, primero en que todas las personas tengan su propia información, pero también de no pasar la información a todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? A los líderes, por ejemplo, las únicas personas que deberían tener acceso a la información de las mediciones de toda la organización debería ser solo el equipo estratégico para tomar decisiones estratégicas. Nada más. Las personas, y de pronto, pues obviamente el equipo de recursos humanos que realiza como tal esta organización de la información. Ahora, para los líderes tácticos debería únicamente llegarles los resultados de su equipo. Entonces, a él le llega el de su equipo, el de su equipo, el de su equipo. ¿Por qué no darles a todos los resultados de todo el mundo? Porque puede comenzar como una competencia. Entonces, este equipo ve que le vio mejor a él, le fue mejor a este, entonces comienzan a competir y comienzan a rozar. La idea no es esa. La idea es que traten de darle solamente la información a quien le compete, de sí mismo o de su equipo. Y pasa lo mismo dentro de los equipos pequeñitos. Entonces, si yo veo
que a mi compañera le fue mejor, a mi compañero le fue mucho peor que a mí, yo voy a comenzar a generar esa sensación de como esta actitud de competencia en comparación con los demás. Y la idea no es que nos comparemos. Yo lo que les recomendaría es a los líderes, lo de su equipo, y que los líderes directamente para su equipo, a las personas les lleguen solamente su resultado individual y puedan ver cuál es el promedio del equipo, para que puedan ver como en el promedio general del equipo yo en dónde estoy, pero que yo lo sepa para mejorarme a mí mismo, no para juzgar a los demás. Entonces es súper, súper importante, si bien entregar los resultados, la manera en la que se entrega también es una forma de generar cultura como tal. Estoy viendo una pregunta de Ángel Ardila que dice, ¿en cuánto tiempo considera que se pueden ver cambios después de realizar un plan de desarrollo? Estamos exactamente en el mismo punto. Justo a eso quiero también llegar. Ya te respondo la pregunta porque es justamente lo que viene. Luego de eso, ya de dar los resultados, es importante que cojamos toda esa información y haciendo un análisis muy similar y pues que hicimos muy resumidamente en la parte superior con esta tabla de colores, es crear y adaptar planes de desarrollo. Yo les sugeriría que si bien podemos adaptar planes para cada uno de los equipos dependiendo de lo que vimos en los promedios, también podemos digamos como para las personas que nos generaron más alerta, hacer unos planes específicos. Por ejemplo, si bien en todos los equipos no estuvo tan mal la habilidad de comunicación, yo puedo ver que para personas muy puntuales de diferentes equipos, sí se tuvieron como unas mediciones bastante bajitas en la parte de comunicación. Entonces yo voy a tomar esas personas y les puedo hacer una capacitación. Puedo crear un grupo, un metagrupo, en el cual vamos a capacitarlos y vamos a formarlos para que fortalezcan esa habilidad en puntual que está particularmente por debajo. Pero no solamente con lo que está por debajo, sino también para las personas que están por encima y para los equipos que están por encima. ¿Qué pasa cuando una persona tiene mucho potencial, pero su equipo no lo sabe ver y no lo sabe de cierta manera como desarrollar y alimentar? Que la persona se va a aburrir. Si vemos que una persona en un equipo, por ejemplo, esa línea verde que veíamos en la caja, que realmente tiene muy bien desarrolladas sus habilidades, podemos acercarnos a esa persona, podemos conocer un poco más de cuál es su plan carrera, porque eventualmente esta persona va a llegar a un efecto techo donde ya logró todo lo que quería, tiene habilidades y que incluso pueden estar hasta por encima de lo que le requieren sus funciones, y esa persona se va a aburrir porque le va a faltar como este reto de crecimiento y no va a ver como mucho más hacia dónde puede esta empresa llevarle. En ese sentido, también podemos ver a las personas que están un poco por encima de los demás en términos de puntuaciones y preguntarles hacia dónde quieren llevar su carrera, qué otras cosas quieren desarrollar, si quieren cambiarse, si quieren subir y todo esto tenerlo en cuenta para temas de ascensos, para temas de capacitaciones, para temas de ver potencialidades, crear nuevos equipos, absolutamente todo. Entonces, adaptar esos planes de desarrollo, no solo de manera como súper global para toda la empresa o las áreas, sino también para cada una de las personas como tal. Volviendo al chat, ya había un par de preguntas más. Voy a responder la pregunta de Ángela porque aquí es donde llegamos a esta parte. En cuanto a intervenir y capacitar, Ángela, yo te recomiendo, y ya desde la parte de psicometría y los psicólogos en general, consideramos que idealmente deberían ser mínimo 4 meses para que podamos ver un cambio en una habilidad o en una competencia. Es así, o sea, el conocimiento es un proceso, el aprendizaje es un proceso que no es tan rápido. Cuando aprendemos algo muy rápido para un examen puntual, tenemos ese examen y se nos olvida después todo. Esa no es la idea. La idea es que sea algo, un aprendizaje que se quede con nosotros y podemos comenzarlo a aplicar en nuestra vida y en este caso en nuestro trabajo. En ese caso, nosotros, si bien el ideal en realidad sería una vez cada 6 meses, también para que las personas no se adapten mucho al proceso de ser medidos. Y recomendamos mínimo 3 meses para que realmente veamos como un cambio en esas habilidades. Yo me iría un poco más arriba, pero sería ese el mínimo como tal. Porque también no sería bueno que realicemos mediciones tan seguido, porque las personas pueden simplemente adaptarse y aprender cómo responder.
la prueba como tal. Entonces ya ahí la persona va a comenzar a desarrollar la habilidad de cómo responder esa prueba en particular para que saque buenas puntuaciones, pero no se está enfocando en desarrollar su propia habilidad, sino simplemente en responder bien, que es algo muy, muy diferente. Entonces sí, también por eso les recomiendo que sea un poquito más amplio. Ahora, Daisy, la intención de promover competencia es buena, pero hay gente que puede manejarlo negativamente. ¿Cómo se puede resolver? En este caso, por eso nosotros que tenemos la información es quienes tenemos que cuidar muchísimo más eso. En ese sentido, si bien nosotros podemos guardar la información, ¿cierto? Pero que ya entre ellos se comiencen a comentar qué fue lo que se sacaron o que este equipo sacó tal, bueno, eso ya depende de cada una de las personas. Sin embargo, para las personas que nosotros podamos, o los equipos en general, que identifiquemos que lo están manejando de manera negativa, hay que promover mucho digamos, esta sensación de comunidad. Y creo que aquí entra mucho y es súper importante la actitud de los líderes. Súper, súper importante. Porque si las personas que están liderando a los equipos promueven también ese ambiente de competencia, ya sea dentro del equipo o con otros equipos, va a ser muy, muy difícil de manejar. En ese sentido, sí hay que pensar más de una forma comunitaria, en una forma en la cual tú, Pepito, que te fue a ti súper bien, por favor ayúdalo a él que le cuesta un poquito más. Enséñale. Promover como esa misma como cultura también del aprendizaje, donde el aprendizaje sea valorado, poder subir un poco más en mis habilidades, pero no solamente subir solo, sino que subamos todos y todos podamos utilizar el conocimiento y las habilidades que tenemos todos. Ese sería, digamos, como el objetivo y mostrarles a ellos que esa es la manera mucho más importante y más válida para poder crecer, no solamente como equipo, sino también como persona, porque al fin y al cabo enseñando a los demás es como mejor nosotros podemos consolidar un conocimiento, una habilidad, una capacidad. Entonces, creo que sería más un tema de cultura que puede ser muy, muy fortalecida puntualmente para los líderes de manera más específica y como más clave, por así decirlo. Efraín dice, Eliana, muchas gracias por la info. Si pudiéramos asignar un porcentaje en responsabilidad o seguimiento entre los líderes, equipos, colaborador y capital humano en los planes de desarrollo de los colaboradores, ¿cómo quedarían estos porcentajes? Pregunto porque en la compañía, oh my God, me bajé demasiado, espérenme, pregunto. Ya, pregunto esto porque en la compañía donde trabajo la carga siento como un 90% de responsabilidad del capital humano, en talento humano. Estoy súper de acuerdo. Estoy súper, súper de acuerdo y creo que es realmente algo que puede diferenciar muchísimo, digamos, a una empresa que realmente se preocupa por el desarrollo de sus empleados, está en dónde está ese porcentaje. Porque si yo digo como, oye, a ti te falta desarrollarte en esto, pero no le doy herramientas, no le brindo espacios, tampoco le doy tiempo ni siquiera para que utilice esas herramientas, pues no logramos absolutamente nada. Y aquí hay algo a lo que quiero, digamos, como hacer un metaanálisis de todo esto y es, ¿qué es lo que nos interesa para tomar decisiones basadas en datos para poder desarrollar el talento? ¿Para qué queremos en realidad desarrollar nuestro talento? Porque las empresas crecen. Es un tema que termina siendo numérico y financiero. Si yo tengo a personas que se sienten bien dentro de la organización, que se sienten bien tratados por sus líderes, que sienten que se pueden desarrollar y que tienen espacios para poder seguir creciendo, yo voy a poder crecer como empresa porque estoy desarrollando no solamente mis números financieros, o sea, la plata que puedo generar dentro de la empresa, sino que el capital humano también está creciendo conmigo. Y eso puede generar nuevas innovaciones, automatización de cosas que ya se venían haciendo de manera mucho más rígida, lenta. Todo eso yo lo puedo hacer generando, digamos, con eso directamente dentro de la cultura de la empresa. En ese sentido, si bien desde las diferentes capas, pensando, digamos, como un poco en esta estructura de las organizaciones usualmente, desde la parte estratégica sí o sí se debería priorizar el desarrollo del talento. Desde la parte de recursos humanos, no debería estar solamente soportado en recursos humanos, sino que haya un apoyo mutuo y una retroalimentación continua con los líderes de cada uno de los equipos para que puedan, por ejemplo, también definir de
a dónde los queremos llevar, qué es importante para el equipo, cómo los podemos medir. Todo eso debería ser una continua interacción entre talento humano y los líderes. Y ya la interacción de los líderes también con las personas como tal, para las cuales pues estamos dirigiendo ese desarrollo, también que haya una interacción continua y un apoyo de todos. Entonces, el cambio cultural, si bien puede ser top-down, de abajo hacia arriba, de lo estratégico hasta la parte operativa, como lo contrario, la idea es que se pueda generar para todos y para todas. Es un cambio cultural que sería súper, súper importante que se priorice en la parte financiera de lo estratégico, pero que también se priorice de manera, por así decirlo, mental en las personas de todos los niveles, para que vean que eso es súper, súper importante para el desarrollo de cada uno y ya de la empresa de manera general. Valeria me dice, ¿cómo se puede abordar de la mejor manera a un jefe que educa no a través de un feedback constructivo, sino a través de comentarios hirientes? Comunicación asertiva, inteligencia emocional, hay muchas, muchas cosas que se pueden fortalecer allí. Desde esa parte también es súper importante, por eso decía que es importante no solamente entregar la información a los líderes, digamos como de los resultados de las mediciones, no solamente a los líderes, sino también a los equipos, a las personas de los equipos, porque muchas veces cuando esto cae en un mal líder, esto se puede volver una herramienta para herir y no para crecer. Y eso depende mucho, mucho del estilo de liderazgo que se esté promoviendo dentro de la organización, que realmente se vea a las personas, no como números, que se quiera desarrollar, que haya un interés honesto, sincero y real por su propio desarrollo, y no que se vea como instrumentos para hacer crecer mis propios números, digamos, como equipo y ese tipo de cosas. Pero sí es un tema que es muy delicado, y que sí se puede definitivamente detectar desde la parte de cuáles son los estilos de liderazgo y cuáles son las habilidades que tienen los líderes dentro de los equipos que yo tengo. Voy a leer el último comentario y pasamos a la última partecita. Dice, si realizamos los assessments aquí en plataforma, estamos hablando de UBITS, ¿dónde puedo ver los resultados de la evaluación? Esto es algo que ya se está realizando, desde la parte del equipo de recursos humanos, ya se está desarrollando, digamos, como este visual, eso es dashboard, donde voy a poder ver los resultados y además también descargarlos, para poder hacer estos análisis que nosotros vimos por acá. Si quieres, ya podemos directamente hablar con el área de Customer o con el CAM que tú tienes asignado desde UBITS. Esta persona te va a mostrar absolutamente todo para que puedas tú acceder a esa información y poder utilizarla, que es al fin y al cabo lo que nos interesa como tal. Ahora, vamos a pasar a la parte última y es cuáles son los desafíos que se vienen para, digamos, como con estos procesos de medición y cuál es el futuro que nos espera dentro de este proceso de medición. Hay algo súper importante y que de cierta manera por las preguntas fue fluyendo y es súper importante guardar una ética, una privacidad en la manera en que nosotros utilizamos y guardamos esos datos. Hay una importancia súper, súper grande en eso. Pues por nosotros entre más información tengamos de las personas, la responsabilidad que tenemos es muchísimo, muchísimo más grande. Para ello, siempre tenemos que estar pensando en tener una ética en el manejo de los datos. Estamos hablando de que no solo vamos a tener información de las habilidades y las capacidades, las competencias, los niveles de competencia en los que están las personas, sino que vamos a tener mucha información como equipos de recursos humanos, de talento humano. Vamos a tener mucha información de las personas, vamos a tener con quién vive, en dónde está, de dónde viene, qué edad tiene, si tiene familia, si no la tiene, absolutamente toda esa información. Todo esto que esté referenciado a un sujeto en particular tiene que tener un manejo de datos con muchísima, muchísima ética. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Primero, tenemos que respetar la privacidad de las personas, que no haya, digamos, como que se escape alguna información.
¿Qué quiere decir eso? Que no solamente tenemos que tener cuidado al momento de mostrar los resultados, sino que también donde nosotros almacenamos esa información primaria tiene que estar muy bien resguardado, que no cualquier persona pueda acceder a esa información, porque realmente al tener datos que son tan propios de cada persona, esto puede completamente dañar, digamos, todo este respeto a la privacidad y puede ser usado para muchas cosas que pueden ser negativas y más ustedes saben que en esta era digital una de las cosas más difíciles es poder guardar la información. Cosas que nos pueden pasar por el tema de los bancos, de absolutamente todo, de todas estas maneras raras en las que ya se están creando para poder sacar información de nosotros y que los utilicen ya sea para sacarnos dinero, para muchas otras cosas. Es súper, súper importante que tengamos en cuenta que cualquier información que tengamos de las personas puede ser relevante, así que tenemos que cuidarla muy bien. Tener una ética también va a dar como una confianza, una credibilidad en la información. ¿Qué quiere decir eso? No solamente en el tema del procesamiento, de que las personas digan como, yo sé que ese equipo está más sesgado y quieren más a esta persona y van a subir las puntuaciones de esa persona, no solo en ese tema de confianza de cómo se procesaron los datos, por eso es importante ser transparentes, sino también la confianza de que están muy bien resguardados y que yo no tenga miedo de responder cada una de las cosas que a mí me pregunten, de cada una de las pruebas que a mí me den, que yo sienta tranquilo y confíe en el proceso es súper, súper importante para que podamos, digamos, como mantener este proceso y generar esa cultura de la medición de manera general. ¿Por qué también es importante? Porque si bien ya estuvimos hablando de cómo medir evitando sesgos, nosotros ya teniendo los resultados o los resultados objetivos, también y junto a información personal, podemos estar generando que haya una discriminación si no manejamos bien esa información, si no la entregamos bien, si no la guardamos bien. Podemos hacer que una persona sea discriminada por alguno de sus niveles de habilidad. Por ejemplo, podemos hacer que las personas de su equipo se sesguen y comiencen a tratarle de una manera diferencial. Y esa no es la idea. La idea es que podamos crecer. Por ello tenemos que cuidar muy bien. Si bien nosotros podemos, como estábamos hablando con el tema de los líderes también, podemos tratar de generar esa cultura de apoyarnos mutuamente, de que somos una comunidad y que crecemos juntos. De igual manera, no podemos controlar un 100% las actitudes de todos ni los comentarios de todos. Lastimosamente, hay muchas personas que tienen esa resistencia o que pueden ser muy competitivas y que pueden tomar cualquiera de esta información para sesgar a alguien. Y finalmente, si nosotros cuidamos todo eso, cómo almacenamos, cómo entregamos, cómo mostramos la información, a quién se la entregamos, es súper, súper importante que todo esto esté enmarcado en cuál es la normativa bajo la cual yo estoy. Cada uno de los países va a tener una normativa diferente en cuanto al manejo de los datos, si bien hay algo general, pero si nosotros cuidamos la información con base, digamos, como en esas normas, ya podemos, digamos, como no solamente evitar que haya violación a la privacidad, que se pierda la confianza, que haya discriminación, sino que también evitemos sanciones legales y multas debido a este mal manejo de la información. Y nos quedamos finalmente, después de asustarlos, los voy a dejar con una sensación positiva porque nos vamos a hacia dónde es el futuro, de qué es exactamente lo que viene. Hay un concepto súper grande que está ya hace rato por ahí moviéndose y es el concepto de People Analytics. Algunas veces está mal usado y otras veces está mucho mejor usado. People Analytics no habla solamente de que midamos, eh, sino de cómo podemos hacer que informaciones de orígenes diferentes nos puedan complementar para tomar decisiones. Entonces, vayamos un poquito más allá. No hablamos solamente del desarrollo de las personas o en qué nivel de desarrollo de habilidades están, sino que hay muchas otras cosas que dentro de su contexto pueden afectar ese desarrollo como tal, pueden afectar su productividad, pueden afectar la manera en que se están sintiendo. Todo esto afecta su desarrollo. Por eso, no solo tener mediciones de habilidades, sino también, por ejemplo,
tener mediciones de satisfacción con el trabajo, satisfacción con la empresa, de clima laboral, de compromiso organizacional. Eso con respecto a lo que yo puedo medir en cada una de las personas aplicando diferentes instrumentos. Sin embargo, eventualmente también podría tener información sobre la gestión del talento, qué tanto está rotando el personal, donde hay algunas áreas en las que renuncian un poco más, qué tal están, digamos, como en términos de formación, qué tanta formación se les está dando a cada una de esas personas y cuál es el tipo de compensaciones que se le dan a un equipo u otro y si hay alguna diferencia en esa compensación que yo le estoy dando a las diferentes personas o los equipos que están dentro de la organización. Y también podríamos tener algunas mediciones sobre la productividad. ¿Están cumpliendo sus objetivos? Realmente sus equipos, sus objetivos no solamente como personas, sino como equipos como tal, qué tanto se están ausentando o qué tanto están ya demasiado presentes. Y aquí quiero hacer un pequeño asterisco para irme por este lado y es, el presentismo también es un problema. Si las personas no toman vacaciones, si las personas van días que no tienen que ir a la oficina o están trabajando en días que no tienen que ir o en horarios que no tienen que hacerlo, eso también es un problema, porque existe el burnout y es algo que puede quemar a personas que sean completamente buenas y que tengan muchísimo potencial y mucho que aportar a nuestras empresas, pero que simplemente los quemamos por no cuidar que estén demasiado presentes. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Ahora, si desde la perspectiva de People Analytics yo pudiera tener toda esta información organizada, pudiera conectarla. Entonces, por ejemplo, por número de cédulas yo puedo medir, yo puedo saber cómo estuvo el clima de su área, cómo está en en sus niveles, qué tal es su desempeño, qué tal está con respecto a sus ausencias o a su rendimiento y su cumplimiento de objetivos. Yo podría, por ejemplo, hacer un análisis súper amplio y súper completo como el siguiente. Yo me di cuenta que hay una persona que está bajando mucho su productividad. Además, recientemente también estuve viendo que su satisfacción en el trabajo está abajo y si yo voy a ver toda la opinión, no solamente de esa persona, sino de todo el equipo, parece que hay un clima bastante pesado en ese grupo en particular. Pero como yo también tengo la medición de en qué nivel de la habilidad, de las diferentes habilidades que tiene el liderazgo, está el líder de ese equipo, yo podría detectar, por ejemplo, porque me di cuenta que una persona bajó el rendimiento y si conecto toda la información, que en realidad es un tema del estilo de liderazgo que están teniendo en ese equipo. Y que por ese estilo de liderazgo es que está bajando el rendimiento individual de esa persona, porque se puede estar afectando también el rendimiento del equipo y que hay un clima bajito. Entonces, esa visión panorámica de yo no solo ver a la persona como independiente dentro de sus habilidades, sino poder ver su contexto de todo el equipo, de cómo están sus compañeros también, de cómo se sienten también sus compañeros, de en qué punto están cumpliendo los objetivos sus compañeros y puedo tener una medición de la persona que los está liderando, puedo ver estos fenómenos tan complejos que son estos fenómenos sociales que tienen toda esta estructura y que solo me lo permite ver si yo tengo mediciones en absolutamente todos estos ámbitos. Ese es el futuro, que nosotros podamos llegar a ese punto en el cual nosotros tengamos información de diferentes orígenes para poder tomar decisiones adecuadas, que en este caso sería revisar qué está pasando con ese líder, si este líder puede, digamos, como fortalecer esas habilidades o realmente hay que pensar en un cambio de persona. Todo eso es el futuro y hacia donde nosotros queremos llegar, que no tomemos decisiones basadas en lo que suponemos, que no tomemos decisiones basadas en lo que nosotros suponemos, pensamos que está pasando, sino que realmente tengamos evidencia de que está pasando, de que podamos mostrarlo y podamos tomar decisiones basadas en ello.